Bienvenidos amigos una vez más al contenido de los expulsados y hoy estamos viendo el chismecito en la aplicación de OneFootball. Y es que ya está todo listo para que debute el señor Álvaro Fidalgo, un hombre que viene de España, es un media punta interesante de 23 años. Se conoció con el señor Santiago Solari cuando este estaba en el Real Madrid Castilla. Y digo, es un jugador interesante porque fíjense lo que dice el señor Solari, es que es un tipo humilde, es un tipo que sabe jugar fútbol, que entiende las cosas, que no se agranda tan fácilmente. ¿Quién sabe por qué lo habrá dicho? ¿Quién sabe por qué lo dijo? El chiste es de que este señor ya puede jugar en el equipo del América, seguramente ante Puebla, pues a lo mejor tendrá minutos, es muy probable, no lo sé, todavía son las 8 de la noche y el partido sigue en curso, pero bueno. El señor Fidalgo es un elemento interesante porque lo dijo Santiago Solari. Ibargüen y el señor Roger Martínez simplemente no dan una, y esta vez hace falta en el América que haya elementos que marquen la diferencia. Álvaro Fidalgo, el nuevo refuerzo del equipo americanista, y yo les digo que antes de todo este circo, de todo este show, descarguen la aplicación de OneFootball. Aquí abajo les voy a dejar el link de la descripción si ustedes quieren saber todas las noticias en tiempo real, no se pierdan del chisme, no se pierdan de nada, y también de los partidos en vivo. Así que OneFootball, la mejor aplicación a nivel mundial en fútbol. Sin duda alguna, David Faitelson es uno de los comentaristas más influyentes de México en el ámbito deportivo, y quien a base de sus colores en los años 90, que eran una joya cada que salían en televisión, se hizo de una fama descomunal en aquellos ayeres. Sus maneras de llegar a la TV para este israelita mexicano no fueron directas, sino que en su momento le tuvo que talonear, aunque no tardó mucho para colocarse en la televisión en los años 80. Aún así, su fervor y su lealtad a José Ramón Fernández lo tienen en estos momentos en lo más alto de los talentos deportivos y de paga. Sin embargo, a pesar de que este personaje ha tenido una carrera exitosa en medios, de que es un tipo sencillo, humilde, su polémica y sus métodos para inducir al debate se han ido desgastando poco a poco hasta llegar a lo irrisorio, lo vil y sobre todo lo infame e incoherente cuando opina de un tema futbolístico. También sobre aspectos tristes y motivantes. Prepárate, porque esta vez pasaremos de cómo este sujeto empezó para muchos a ser un peón de José Ramón, pero para otros a ser un referente de la comunicación deportiva y uno de los mejores en su ramo, y cómo es que todo eso lo tiene ganando miles de dólares en estos momentos. Además de todo lo que se metió para cambiar su vida, de peso hasta el propio oscurantismo de uno de los personajes de la TV más odiados, pero a su vez venerados del medio deportivo. Es por eso que hoy te presento los chochos de David Faitelson. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Desde que era morro, David siempre supo que su chamba era estar en los medios de comunicación, gracias a su papá, quien fue que lo motivó e introdujo al deporte, y quien le inculcó que la corrupción nunca será el camino para llegar lejos. Esa anécdota data de cuando él vivía en Israel, puntualizando que por los problemas migratorios de su madre de origen cubano, nació en Israel, ya que de ese país es su papá. Mismo que un día había recorrido por todos lados para conseguir una playera de Pelé para su hijo, quien estaba preparándose para la fiesta de Purim, donde la gente se disfraza para celebrar el antisemitismo. Faitelson era un niño muy hiperactivo, comportamiento que a la fecha le acompaña y que le ha traído una serie de problemas, pero también muchos éxitos laborales. David llegó a los medios de comunicación deportivos por ayuda de su maestra de primaria, quien tenía a su esposo trabajando como reportero. Su nombre, Enrique Porta, quien fue el que lo llevó a Cuapa a realizar unas entrevistas a los jugadores y a mostrarle el mundo de la comunicación deportiva cuando David ya vivía en México. En ese momento, David dijo que a eso quería dedicarse. Fue así como a los 14 años, en plena adolescencia, Faitelson se fue a pedir trabajo al periódico La Afición, el cual estaba dirigido por el finado Jorge El Che Ventura, quien en aquellos años, en 1986, le dio la chance de enrolarse directamente al plano de la comunicación. Su primera labor había sido traer la nota del Tri en esos entonces, prueba que pasaría gracias a que el papá de la leyenda cornuda, Javier Hernández, le daría. Faitelson, sin querer, había imaginado cosas chingonas.
Sin embargo, el crecimiento de este sujeto vino dado por un reportaje que le hizo a la mafia de José Sulaimán y todos los negocios del boxeo en aquellos ayeres trabajando para el Excelsior, periódico que le enseñaría a él cómo trabajar bajo la corrupción, pues Sulaimán había pagado para que quienes le habían aventado el periodicazo recularan, se desdijeran a cambio de unos pesos. Eso lo mantuvo al filo de hacer corrupción, algo que iba contra sus dogmas. Sin embargo, de buenas a primeras, Francisco Javier González le marcó y le invitó a formar parte de Imevisión. Esa noticia lo salvaría de caer en esas garras. Ya en esa empresa, todavía parte del Estado, conocería a José Ramón Fernández, y quien dice en sus propias palabras, es la única persona que tenía la misma ideología de su padre. Si deseamos entender cómo es que este sujeto llegó a los medios y cómo es que hizo una especie de simbiosis con Joserra, todo radica en su comportamiento y en cómo este vio a su padre reencarnado en José Ramón. De ahí, la historia es clave. Faitelson siempre estuvo a su lado. Era como un siervo para el chaparrito del micrófono. Justamente años más tarde, y cuando Imevisión se convirtió en TV Azteca, fue el mismo Joserra quien lo solicitó como personal indispensable para llevar los contenidos escritos de deportes y ser una fiel competencia de Chapultepec 18. Para David, el duendecillo de la Jusco era como su padre y su maestro, a quien le aprendió cosas buenas y también muy malas. Era su alumno más destacado y quien le aprendió las mañas absolutas del medio, y aunque Faitelson siempre tendría buen corazón, este sea su Frankenstein y también su mano derecha. Eso le redituaría millones de pesos, pues ser el alumno del jefe siempre dejará buenos dividendos. Podemos decir que la dupla Faitelson-Joserra fue la primera fórmula que marcó el terreno para ser una contraparte muy poderosa en los medios hasta ahora. Como todos saben, José Ramón fue cuna de muchos comunicadores deportivos de la TV mexicana, y su odio por el América, entre comillas, fue el parteaguas para que este señor estuviera un paso por delante de todos los demás y hasta de la propia Televisa, pues esa ideología lo puso donde está, siempre yendo contra el América y de la élite. Sin embargo, como muchos saben, José Ramón era el diablo en persona como jefe, y como ser humano no tanto, pues durante sus años al frente de Azteca Deportes siempre sobajó, insultó, minimizó y reprendió laboralmente a varios personajes del medio. Sin embargo, Faitelson nunca fue tonto. Su hiperactividad lo ayudó mucho y transformó ese odio laboral en un entendimiento a manera de comprender lo que Joserra quería. En pocas palabras, fue inteligente, además de ser el portavoz de cada que Faitelson hacía sus famosos colores. En sus palabras estaban las de José Ramón Fernández y viceversa. Allí es donde estaba la fusión simbiótica, la que muchos ven como el que Faitelson le pasa la lengua por el saco escrotal al comunicador. Y así pasaron más de 30 años hasta que llegó el final. Durante todo ese tiempo pasó mucho personal, pero nunca hubo alguien que se alineara a los pensamientos del duendecillo que no fuera Faitelson. Ambos habían hecho de Deporte B el programa de debate más visto en los 90s y el que tenía la objetividad en sus manos. Televisa siempre odió esa parte, pues en ratings los habían destruido tan solo 2 personas. Tanto fervor le tenía a Joserra que hasta compartió su cara de asco por Televisa, pues para él estar en Televisa es como ir contra los ideales que él mismo profesa, como la honestidad y la no corrupción. Bueno, para explicar esta parte hay que ser directos. Por mucho tiempo, hasta nuestras fechas, Televisa ha sido la gran ramera de la comunicación, una empresa arropada por la corrupción y por la tergiversación de notas, de la manipulación y sobre todo el circo mediático, del negocio sucio, y lo hemos visto en varias ocasiones. Sus actos asquerosos y bochornosos nos muestran que durante tanto tiempo han predicado con todo lo antes mencionado que es un monstruo, sí, que es un ente que ha incluso puesto mandatarios en el poder, sí, que se lavan imágenes, sí, que se ocupa de las masas para fines políticos o de negocio también. Toda esa basura y más es Televisa, y lo seguirá siendo, pues ellos de eso viven y de eso se hacen famosos cobrando millones. Con base a esta percepción, David Faitelson navegó por esos rumbos, aunque hay que decirlo, muchas veces con el dinero baila el perro. Dicho por él mismo, hace algunos años Televisa intentó contratarlo, porque como sabemos, sus programas son una basura y en opciones de contenidos de debate y opinión, los televisos están muertos, solo que no les han avisado. En su momento, recibió una llamada de Juan Carlos Rodríguez, director de Televisa TUDN, pero Faitelson tuvo que pedir permiso a ESPN para poder charlar con los de enfrente. Luego que le dieron permiso sobre la mesa, le ponían un jugoso salario, pero también una mordaza que ciertos temas no se pueden tocar dentro de esa empresa.
Aún así, Faitelson tuvo una bronca con ellos por años y con el América. A la fecha, ese odio deportivo lo ha tenido ganando casi $1 millón mensuales. David había declinado la propuesta de Juan Carlos por el simple hecho de no compartir la supuesta ética que se profesa allí. Aunque bueno, también es complicado que Faitelson sea un comunicador objetivo, pues muchas veces en ESPN ha caído en el show, en el aquelarre. Además, también ha sido parte de muchos comentarios incoherentes forzando un debate puro hacia un talk show. Eso, en estos momentos, mancha el estilo de este personaje que es altamente repudiado por los pro-televisos y un fuerte sector americanista. En el aspecto mediático, David ha tenido un sinfín de broncas físicas, existenciales y profesionales. En este punto trataremos eso y también algunas otras cosas que se deben a su forma de ser. Este tipo actualmente tiene un comportamiento hiperactivo que lo hace hacer mejor su trabajo. De hecho, muchos se preguntan ¿de dónde saca tanta mamada para crear polémica? Y la respuesta es simple, de su hiperactividad. Eso lo hace documentarse y sacar el más mínimo argumento para cuestionar. Es un sujeto que siente su trabajo y se divierte. Aunque últimamente sus argumentos han sido muy escuetos, se ha metido en muchos dimes y diretes y sobre todo ha tenido muchas broncas con varios personajes del medio, yendo desde pelearse con el Canelo Álvarez, quien de frente le dijo que no sabía ni una pizca de box, hasta pelearse con Ricardo Peláez, quien reviraría la papada flaca en los estudios de ESPN cuando este se quedó sin argumentos, insultándolo al aire, diciéndole que era un estúpido. Esas enemistades no se quedaron allí y se fueron a otro nivel. De hecho, se sabe que ambos no se pueden ni ver ni en pintura. Otra de sus broncas fue la que tuvo con Paco Gabriel de Anda, quien es un sujeto impertinente y pocas pulgas. Además de ser un tipo nefasto, en un programa, Faitelson le preguntó si venía bien y no como su hermano, haciendo referencia a la vez que su hermano fue captado hasta el durazno de pedo en pleno programa estelar, siendo una infamia ética. Francisco se molestó y programas adelante preguntó si este seguía consumiendo chochos para adelgazar. En esa ocasión, Joserra se metió al pleito a defenderlo, argumentando que era una falta de respeto, pero no se llegó a más, solo a varios dimes y diretes que terminaron en una disculpa pública. Aún así, el pleito seguiría en Twitter con el hermano borracho de Paco, quien le había apodado como el cerdo del micrófono. Sobre los chochos, David Faitelson es un tipo que antes pesaba aproximadamente 200 kilogramos en sus tiempos de lechoncito. Sin embargo, eso lo llevó a no hacer bien su trabajo y a recular. Una de sus aficiones contadas por él es la comida, que gracias a la hiperactividad lo hizo tener ese problema grande de obesidad. Al paso del tiempo y de tratamientos para acelerar el metabolismo y esfuerzo físico, este logró adelgazar poco más de 50 kilogramos para reajustar su vida y su salud. Otra de las broncas que se ha aventado ha sido varias con Álvaro Morales. Una de las más sonadas fue cuando este cubrió en el Tri ante Islandia en Estados Unidos. Álvaro Morales le preguntó si tenía una crítica al juego. Faitelson se calentó y le hizo énfasis a que no era serio en su trabajo. Luego de que este le diera los argumentos que pedía, Morales lo despidió del programa. Muchas veces la hiperactividad de este personaje le ha jugado malas pasadas, pero aún así siempre ha conservado una esencia única que molesta y gusta a la vez. El momento que más se le recuerda a Faitelson fue aquella tarde maravillosa del 9 de marzo del 2003, cuando el dromedario mexicano, vestido de ave, apareció detrás de una ventana para conectarle un jab en la papada marranesca al comunicador. Esa tarde en Veracruz, todo el Arsenal de TV Azteca mostró el músculo crucificando la acción del jugador americanista, quien había tomado justicia por propia mano, luego de no aguantar la crítica hacia él y de su vida privada en ese entonces con Galilea Montijo. Para concluir, llega el que es quizá el punto más importante de este video y quise dejarlo al final porque tal vez nos ayude a entender que David Faitelson solo es un personaje y nada más. Algo así como Álvaro Morales, quien encontró una veta de oro muy importante, autonombrándose el némesis de Chivas y también tras cambiar de equipo en cadena internacional. David siempre y hasta ahora le ha sido leal a José Ramón Fernández, quien aunque ya ande chocheando por su vida, siempre le será fiel. Una de las anécdotas más interesantes entre estos dos fue cuando despidieron a José Ramón en TV Azteca. A manera de burla, muchos del staff de deportes y varios personajes que él creó se fueron a despedir de él en el programa de Javier Alatorre. Según el papadón loco en aquel entonces, muchos pecaban de hipócritas, lloraban ahí, frente a él, pero detrás se frotaban las manos con el cuchillo en mano.
A eso, algunos directivos de la televisora sepultaron de forma simbólica lo que quedaba de este personaje en TV Azteca, haciendo alusión a que se había acabado todo un régimen oscuro de atentar contra la vida laboral dentro del departamento de deportes. Contado por Faitelson, supuestamente entes como André Marín y Inés Sainz, quienes eran los buitres que pedían su cabeza. Es real que Faitelson en ese momento se quebró. No podía creer que a su maestro Yoda le habían pegado una patada en el trasero por complot de Marín, quien siempre quiso su silla. Faitelson hasta el final lo defendió, dando a entender que el ambiente dentro de la empresa, luego de la salida de José Ramón, era bochornoso y hostil. Fue así como también optó por irse de la empresa, pues este siempre le juró lealtad al antiamericanista. Sin embargo, la vida los volvería a reunir años más tarde, pues Faitelson encontró cabida en ESPN antes que su maestro. Fue así como este le devolvió y le confirmó que su lealtad hacia él era eterna y sobre todo honesta. Podríamos decir que él llevó a su maestro a ESPN. Hay que resaltar que Joserra era un ente que siempre trataba pésimamente a su personal. Sin embargo, eran las formas de este para enderezar a sus alumnos. Eran sus métodos muy a la vieja escuela, y obviamente esas metodologías con el paso del tiempo cambian. Se deben de suavizar. Por eso, el periodista siempre fue tachado como un ogro, de un grosero e impertinente. Actualmente es evidente una cosa: Faitelson siempre será el hijo no reconocido de Joserra, quien laboralmente siempre le tuvo en un altar por el simple hecho de que lo formó con sudor y sangre. Esas experiencias se traducen al personaje que hoy es y que muchos aman y también muchos odian. Por eso dicen que el buen maestro es el que te exige y el que te lleva al límite. Siendo así, el éxito siempre estará garantizado. Es por eso que yo te pregunto, ¿crees que David Faitelson sea el mejor comunicador de México? ¿O simplemente es un personaje amarillista y amante del show barato? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.